Hola, mi nombre es Tinelli Álvarez, estudiante de la carrera de Odontología de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, inscrita en la asignatura de Odontopediatría, el grupo 07, y el día de hoy estaré tratando un tema muy interesante. Son aquellos pacientes con necesidades especiales. En mi caso, elegí pacientes que presentan discapacidad visual o ceguera. Para entender qué es la discapacidad visual, debemos saber cuál es ese sentido que nos provoca la discapacidad visual. Ese sentido es el sentido de la vista, que no es más que aquel que nos permite captar las ondas electromagnéticas de la luz que atraviesan el ojo y le dan a interpretar al cerebro que esa imagen ya ha sido vista. Entonces, ¿qué sería la invidencia? La invidencia es todo lo contrario, es aquella discapacidad sensorial que consiste en la pérdida parcial o total del sentido de la vista. Este provoca una condición física según la disminución del sentido de la vista y el grado que éste se presente. Provoca dificultades motoras en el paciente que no se pueden complementar con el uso de gafas ni de lentes de contacto. En otras palabras más exactas, los pacientes con ceguera o pacientes ciegos son aquellos que tienen dificultad completa o casi completa de la visualización de las cosas. Existen diferentes tipos de discapacidad visual según el grado de afección, es decir, según si han perdido la vista por completo o de manera parcial. Comenzamos la clasificación de estos grandes grupos con pacientes limitados visualmente. Son aquellos que sí presentan los objetos, pero tienen dificultades de aprendizaje. Para esos se complementan con gafas, lentes de contacto, aumentan la iluminación y todas esas cosas. Luego le siguen aquellos pacientes con baja visión, pacientes que no pueden considerarse como ciegos porque aún pueden ver, aún teniendo los lentes se les dificulta y por eso se complementa con lo que son objetos en 3D o objetos táctiles. Y ahora vamos con dos grupos que son grupos de ciegos parciales. Son aquellos sujetos que ven las cosas abultadas, en sombra, perciben muy poco la luz y pueden a veces percibir algunos matices de colores, no más de ahí. Y por último, los ciegos, que son aquellas personas que sí han perdido la vista de manera completa, no ven la proyección de la luz, no ven objetos, no ven bultos ni nada. Desde otro punto de vista, ciego es aquel que aprende a agudizar los demás sentidos de la vista para poder aprender y conocer su entorno. Estos pacientes van a presentar manifestaciones clínicas a la hora de ir a la consulta odontológica. Cabe destacar que aún no hay ninguna incidencia en la cavidad oral que sea propia de la invidencia. Con frecuencia, estos pacientes llegan a la consulta con caries, es decir, con una lesión que ha afectado el esmalte por una actividad bacteriana. También pueden presentar enfermedades periodontales, es decir, inflamación de la encía, una infección grave en la encía que va destruyendo todo el tejido blando y el tejido que sostiene al diente. Esto se da por malos hábitos de higienización. Estos pacientes, al no ver lo que están realizando, no tienen buenos hábitos y es por eso que acuden a ayudas. Y por último, el bruxismo, que no es más que un trastorno donde el paciente rechina, cruje los dientes, los aprieta y este va desgastando el diente. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes cuando lleguen a la consulta odontológica? Lo primero que debemos hacer es sensibilizar al personal, a las asistentes, a la recepcionista, al médico. Este personal debe estar capacitado para enfrentar la condición de la invidencia, superar los miedos que conlleva atender a un paciente invidente y que tengan la mayor disposición de realizarle el tratamiento. Es muy importante diferenciar a un paciente que presente discapacidad visual que un paciente que presente discapacidad mental al momento de entablar una conexión, o sea, una comunicación entre paciente, familiar y doctor o personal odontológico. En la primera visita debemos proporcionarle al paciente una vía hasta el sillón libre de obstáculos, porque como él no utiliza, o sea, no tiene la capacidad de visualizar las cosas, se le hace muy difícil llegar solo. Entonces, debemos evitar colocar alfombras o inmobiliarios en el medio antes de llegar al sillón dental.
También debemos hacerle al paciente un reconocimiento de la área o de todo el consultorio. Es apropiado proporcionarle apoyo, ya sea el brazo, el hombro, ayudarlo, llevarlo, o sea, guiarlo hacia el sillón, hablarle de frente con un tono de voz dulce, que el paciente entre en confianza con el doctor. También es recomendable que el doctor sea el primero que atienda al paciente desde el momento que llega, para que se pueda dejar realizar con confianza todo el procedimiento, porque estos pacientes desarrollan el sentido de la audición, es decir, ellos reconocen al personal. Entonces es bueno que el doctor desde un inicio sea quien trate con ellos, para que se haga muchísimo más fácil al momento de elaborarle el tratamiento. Es bueno mostrarle todo el área, describiéndole todo el área, tener a la mano lo que son libros audiovisuales, dentoformo, figuras plásticas en 3D, que el paciente, o sea, un método de que el paciente entre en confianza, comienza a conocer todo el espacio del consultorio odontológico. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a utilizar de apoyo para el manejo de la conducta a los pacientes con invidencia? Vamos a utilizar la técnica decir, tocar, oler y hacer, acompañado del control de voz. Se aconseja que todos los instrumentos que vaya a utilizar el doctor sean previamente palpados por el paciente, mientras nosotros lo vamos describiendo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, lo ayudamos a demostrar en el dentoformo, en un muñeco, que el paciente sienta la confianza a través de sus otros sentidos. También se da el caso de que hay olores fuertes en la consulta que pueden resultar desagradables o agradables para el paciente. Se va a utilizar que el paciente lo toque para que se sienta en confianza y decirle, mira, vamos a hacer esto, se te va a colocar en el dientito, para que no tenga temor y se nos haga muchísimo más fácil trabajar. Otra técnica que utilizaremos va a ser la técnica de sensibilización y desensibilización. Se utiliza en pacientes para ayudarlos a enfrentar los temores. Hay factores que lo provocan, este tipo de temores, como el ruido. El ruido, ya sea porque se cayó algo en la bandeja metálica, ya sea por un timbre, una conversación en el exterior, por el instrumental rotatorio. Y lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de distracción con el paciente. Hay que estar enterado de las cosas que le gusta al paciente previamente antes de trabajarle, y comenzar a hacerle historias, que él juegue con la imaginación mientras nosotros vamos trabajando, para evitar este tipo de temor o que la consulta se complique. En conclusión, el objetivo fundamental a la hora de trabajar con un paciente infantil que sufra algún tipo de discapacidad, ya sea visual o otro tipo de discapacidad, es que no hay obstáculo, o sea, no hay un impedimento para que el paciente no se sienta cómodo en la consulta. El odontólogo debe tratar al paciente y aconsejar, motivar, educar al personal, que tengan la disponibilidad de proporcionarle al paciente confianza en sí mismo y evitar posibles eventos de miedos en el futuro o respuestas negativas por parte del paciente. El hecho de que un niño presente alguna discapacidad o que no pueda utilizar uno de sus sentidos, que esté alterado patológicamente, no quiere decir que no hay una forma de trabajar o tratar de comunicarse con ese paciente por sus otros sentidos. Entonces, es muy importante hacerle llegar al paciente este tipo de información a través de sus otros sentidos para que se sienta en confianza. Es también de suma importancia que el paciente se mantenga partícipe durante todo el tratamiento de su salud oral. Responsabilizarlo a él, al medio, a los familiares, para que éste pueda tener una mayor sucesión o una mejora en la calidad de vida futura en su cavidad oral.